Dios bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes de una forma especial. Como dijo el pastor, que la presencia de Dios se mueva aquí de una forma sobrenatural. Hay que aprovechar cuando el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. Hay que aprovechar que en los momentos que el Espíritu Santo se mueve, yo creo que aquí hay gente apasionada. Aquí hay gente que quiere que el Espíritu Santo se empiece a mover y uno se agarra de ese fuego. Aunque sea un poquito que me toque. Yo no sé, pero que salgamos diferentes. Esta semana celebramos lo que es la muerte y resurrección de Cristo. En lo tradicional, pero todo el tiempo nosotros estamos celebrando que todo el año, porque murió por nosotros y resucitó. Yo creo que lo que sucedió, el pastor predicaba el domingo de la entrada triunfal, pero lo que Jesús hizo en aquel momento después de la entrada triunfal, que fue al templo, era porque Él iba para adorarle. Él iba para el templo con una expectativa. Yo cuando entro por el templo vengo con una expectativa, que la carga que yo traigo se la dejo a mi Jesús en el altar. Que los problemas que traigo se los dejo aquí en el altar. Pero Jesús, en ese tiempo tradicional, aquel tiempo que era que todo el mundo servía sacrificios, ¿para qué? Para los pecados fueran perdonados. Llevaba un cordero, una paloma. El que no podía tenía que ser una paloma pequeña, pastor. El que podía llevaba un cordero grande. Pero el problema no era ese. El problema era la acción que estaba ocurriendo en los atrios del templo. Porque lo que pasa cuando uno entra por aquí se mueve el Espíritu Santo. Pero lo que ocurre fuera, en aquel tiempo estoy hablando, aquí no sucede eso. Lo que ocurre fuera en los atrios, estaban pasando cosas difíciles. Y Jesús era una persona de paz, pero era de autoridad. Era una persona que murió por nosotros, pero de Él emanaba poder. Y yo creo que la iglesia, la iglesia, el Espíritu Santo dejó el Señor para algo, para que seamos mensajeros de su palabra, pero que seamos puente entre las vidas cuando vienen donde ti te dicen: yo necesito que tú ores por mí, porque lo que emana de ti es algo diferente. Por eso me tocó el tema: Jesús muestra su autoridad y purificación en su casa. Los que puedan estar en pie, vamos a la Biblia en San Mateo capítulo 21, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios, mi alma te alaba, mi alma te bendice, gloria a Dios. Cuando lo tenga digan amén, si no misericordia. 21:12. Julie, el agua. 21:12 en adelante. Versión Reina Valera 1960. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está,
mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamaban en el templo diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye, ¿qué estos le dicen? Y Jesús le dijo: sí, nunca leíste que de las bocas de los niños de que lo que maman perfeccionaste la alabanza. Mi alma te alaba. Señor, te doy gracias en esta noche, porque tú eres el Dios que toca, que transforma. Señor, tú eres el Dios que usa. Simplemente me quito yo, Señor, pasa carbón encendido a mis labios, Señor. Simplemente soy tu mensajero, Padre. Que seas tú ministrando a la iglesia, Padre, en esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Jesús iba con una expectativa al templo. ¿Cuántos aquí vienen con una expectativa? Vienes a adorar, vienes a clamar, vienes a escuchar la palabra de Dios, pero llega el momento que con los años nos aclimatamos y vemos que nosotros vamos día tras día y dejamos cosas importantes y empezamos a desviarnos por las cosas terrenales. Pero Jesús, cuando llegó al templo, vio que en la casa de su padre históricamente estaba pasando algo. Yo creo que en la casa de Dios no podemos dejar que se contamine. No podemos dejar que los lobos traten de dañar la obra de Dios. ¿Qué sucede? Jesús, al ver las acciones de todas esas personas que llevan sacrificio allí, sucedía algo bien importante, que lo que llevaban al altar a sacrificar, muchas de esas cosas estaban contaminadas porque estaban ciegas, otras estaban cojas, otras las palomas estaban enfermas. Si históricamente vendían sobre de lo que valían. Y Jesús, la acción que tomó fue volcar las mesas, fue quitar los mercaderes que estaban tratando de contaminar la casa de Dios, los que estaban en los atrios. Pero hizo una acción que Jesús hizo, que Él tenía una autoridad divina que estaba por encima de todos ellos. Yo, si hubiera estado allí, yo salía corriendo así grande como estoy. ¿Por qué razón? Porque era Jesús que estaba haciendo la acción. No era Juan del pueblo. No era el predicador que está ahora mismo en las redes sociales. No era el mejor evangelista de esta tierra. Era Jesús de Nazaret, que estaba marcando la diferencia. Porque ese templo, allí mandaba Jehová. El templo manda el Espíritu Santo. Y yo creo, iglesia, que cuando nosotros venimos aquí, que cuando nosotros llegamos, cambia todo por completo. La vida de nosotros es transformada. Si Jesús lo hizo con estas personas que eran unos ladrones, con estas personas que trataron de contaminar la casa de su padre, imagínense a ustedes cuando Él murió por nosotros, mientras yo estaba metido allá, cuando yo estaba metido en el mundo, que Él me saca. Usted no se imagina el celo de Dios, que cuando me dicen: no, lo que pasa es que ustedes son emocionalistas, lo que pasa es que ustedes son, mira, unos ladrones, mira, hijo del diablo, ¿sabe qué te estoy diciendo? ¿Por qué razón? Porque Dios me salvó. Antes era emocionalista, antes me vivía la película, antes era un hijo del diablo, pero Dios te transformó en un siervo de Dios. Por eso el celo que tú sientes por la palabra,
el celo que tú sientes por el templo, el celo que tú sientes por la presencia de Dios, no es de esta tierra. Y si Jesús tuvo autoridad, Jesús también te dio la autoridad. ¿Sabes para qué? Para echar fuera demonios, para orar por los enfermos sean sanados, para poder, mira, estos oídos, escuchar lo que tienes que escuchar bien y meterte en la presencia y olvidar, enfocarte en lo que Dios te llamó. Gloria a Dios. A mí me encanta Jesús porque Jesús accionó. Él no le preguntó a sus discípulos. En este caso, ¿saben qué? Yo soy de los que primero voy, de los que mando y voy, como dicen. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres un líder, tú mandas, tú vas, pero también tú estás ahí en medio de la batalla. Por eso es que David le cortó la cabeza al gigante. Por eso es que David triunfó. Jesús tenía a sus discípulos, pero no necesitaba. Ellos tenían que aprender de Jesús. Jesús tenía la autoridad. Cuando volcó las mesas, muchos de los cambistas se quedaron ahí. No podían hacer nada. Pero también Jesús tenía un discípulo que era de los celotes. Y ese de los celotes eran guerreros. Andaban armados. Yo no sé. Yo antes andaba armado. Y ahora ando más armado. Porque la presencia de Dios camina conmigo. Donde quiera que yo vaya. Mira, hoy la señora llegó ante mí y me dijo: mira que estoy padeciendo de la mente. Se me olvidan las cosas cristianas. Y yo le dije, un momentito, le ayudé con el médico. Después de eso, salgan afuera que tengo que hablar con ustedes. Cuando salí afuera me presenté y oré por ellos. ¿Por qué razón? Porque yo obedezco a mi pastor. El pastor me dijo, en tu trabajo, en cualquier escenario. Y oré por esa pareja allí por sanidad. Y yo creí en el milagro. Y yo creí que en medio de mi trabajo yo puedo ser efectivo. Además de ser el guardia. ¿Por qué razón? Porque el Señor me puso ahí con un propósito. Yo estoy trabajando ahí, pero hay muchas personas que llegan con necesidad. ¿Y qué pasa? Oré por ellos. Y se fueron. Pero hice mi parte. Hago mi parte en la tierra. Para que cuando me pase lista, como dice el hermano Márquez, Juan Luis Morales está ahí, aunque pase, mira, con D. Pero voy a estar ahí en la lista, Señor. Aunque sea un rincón allá arriba. Pero, Señor, me salvé. Aunque necesites 4 ángeles para subirme, pero me salvé. ¿Sabes qué pasa? Jesús sacó los mercaderes. Tenía la autoridad divina. Jesús se cansó del robo que había en la casa. Vio lo que estaba pasando. El pecado que había en el templo lo sacó. Porque el pecado no compagina con lo espiritual. Cuando hay pecado, algo sucede. Siempre sale a la luz. ¿Por qué razón? Porque mira, Jesús sacó el pecado del templo. Porque era el templo de su Padre. Yo no sé el templo de Dios. El Espíritu Santo se mueve y revela a los profetas. El Espíritu Santo se mueve. Y mira, mientras tú tratas de hacer daño. Y en los atrios, yo no sé por qué yo menciono los atrios. Y en los atrios trata de contaminar este lugar. Te estoy diciendo que Dios tiene, mira, a sus saetas. Vigilando. Mira, nosotros no tenemos armas carnales, pero mira, de rodillas se pelea. Y mientras en esta casa hayan guerreros, ¿sabe qué va a pasar? Algo va a suceder. Va a haber cambio. Dice que el maestro le dio un celo. Yo no sé aquí cuántos hay hombres celosos aquí, pero yo soy celoso con lo espiritual. Yo soy celoso. El que me venga a vacilar con lo espiritual tiene problemas. Y yo estoy grande, papá. Tiene problemas. ¿Por qué razón? Porque lo espiritual es serio. Un día mi mamá me dijo, lo espiritual es serio. Cuando tú no quieras hacer más del llamado que Dios te llamó, entrégalo, pero no juegues con el llamado. ¿Sabes por qué razón? Porque el pecado no compagina. Una autoridad diferente, una autoridad sobrenatural, pero un poder que no era de esta tierra.
Jesús llegó allí como el manda más. Entró vino en un pollino, pero después se paró allí con autoridad y le dijo a todos aquellos pecadores que estaban robando, los sacó. Pero sabe que siempre en el camino vas a encontrar personas que no le van a gustar lo que tú haces. La acción que tú tomas no le va a gustar. Pero ¿qué sucede? Jesús tenía tanto poder y autoridad que en medio de su ministerio Jesús caminó por el agua y cayó los vientos y al mar. En medio de su ministerio oró por un endemoniado y fue libre. En medio de su ministerio sanó al paralítico. En medio de su ministerio sanó a un ciego. En medio de su ministerio alimentó a una multitud con 2 panes, con 5 panes y 2 peces. Que en medio de su ministerio levantó a su mejor amigo. Le dijo: Lázaro, ven fuera, y venció la muerte de aquel hombre que estaba allí. Ya estaba muerto, pero era su amigo. Que en medio de su ministerio salvó al ladrón en la cruz mientras estaba muriendo por nosotros. Yo no sé, pero ese Jesús fue el que yo conocí, que en medio de su ministerio se entregó. Y ya no tenemos que hacer sacrificio como hacían aquellos en el templo. Ya no tenemos que gastar dinero. ¿Por qué razón? Porque la sangre de Él pagó el pecado mío, suyo. Pagó el pecado de este mundo. Que en medio de su ministerio ya el velo se rasgó cuando Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué sucedió? Ya no tenemos que venir al altar. Tenemos que orar por lo menos 1 hora. Ese es el sacrificio que pide Jesús. Tenemos que leer la palabra, aunque yo no sepa mucha Biblia. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que, aguantar esto, la comida. ¿Sabes por qué razón? Porque mientras más tú ayunas, mientras más tú oras, más Dios te va llenando. En el camino dejarás muchas cosas. En el camino cambiará tu físico. En el camino envejeceremos. Pero ¿sabes qué sucede? En el camino estaremos llenos de la presencia de Dios. En el camino nada contaminará nuestras vidas. En el camino podemos ver lo que veamos. Y tú sabes lo que pasa. El Señor te dará autoridad, te dará poder. ¿Por qué razón? Porque esta casa el Señor la puso aquí con un propósito y se va a cumplir. Pueden pasar 300, 400 años y no va a caer polvo de nuestros huesos, pero esta casa se mantendrá aquí y la palabra de Dios seguirá llevándose. Y Jesús, gloria a Dios, hizo todo eso. Y allí en aquel templo, ninguno se atrevió a enfrentarlo. Lo criticaron, sí. Lo señalaron. Pero ¿sabes qué? Todos tuvieron temor de él. Porque era el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y en esta semana, acuérdese de quién murió, quién resucitó, quién lo salvó a cada uno de ustedes. Que quizás nosotros estemos haciendo mal, porque me incluyo. Y que esta semana sea un momento para reflexionar y pensar el primer día que usted se convirtió y vuelva a retomar la pasión de la presencia y el Espíritu Santo. Porque a veces la palabra es dura, pero la palabra hace que uno crezca espiritualmente y nuestras vidas cambie por completo. Por eso mi Jesús, aunque fue problemático en ese momento, aunque defendió lo que es la casa de su padre,
Iglesia, le invito a defender su casa, a defender su vida, a defender lo que está aquí, a defender esta casa. ¿Por qué razón? Porque yo soy el nuevo. Yo soy el nuevo. Muchos llevan aquí 20, 30 y 40 años. Defiendan lo que aquí se fundó un día. Defiendan lo que aquí un día llegó al corazón del pastor. Y al pastor del pastor. Y que estuvo aquí muchos años. Y después Dios quiso coger al ungido y ponerlo, y lleva aquí 80 años llevando el mensaje, y muchos aquí han envejecido, muchos aquí han crecido, pero ¿sabes qué le digo? Ustedes han hecho el trabajo, estar fiel aquí en este lugar y seguir al lado del pastor, seguir en esta iglesia, llevar la palabra, continuar el camino, defender lo que se tiene que defender, aunque le cueste la vida, defender la palabra de Dios. Que eres cristiano, que se te note, que eres cristiano, que cuando te vean algo suceda en la vida de esa persona, que eres cristiano, que cuando te pares tenga una autoridad completamente diferente y lejos de este mundo, que te diga: ¿estás loco? Sí, estoy loco. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, Cristo me cambió mi vida, Cristo me levantó. Por eso, iglesia, sigamos adelante. Que esta pequeña reflexión que ministró a mi vida le ministre a ustedes, y que hoy, cuando puedan descansar, digan: Señor, gracias, porque hasta aquí tú me has ayudado, porque hasta aquí tú has estado conmigo, sin importar lo que pase, sin importar lo que digan, sin importar lo que el mundo diga, lo que veamos. Seguimos caminando, porque somos gente de guerra, somos gente que estamos preparados para cualquier terreno. Vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Si alguno quiere la oración, el altar está abierto.